El mensaje de esta reflexión, el título de esta reflexión es muy sencillo, es una reflexión muy simple y muy básica, pero cuando digo básica no hablo de que sea sin importancia, sino que es justamente la base de nuestra creencia. Y el título lo hemos puesto que dice ¿Cómo estropear un ajuste perfecto? Les comento, durante esta semana pasada, porque justamente estábamos hablando de qué comentar con vosotros, eh, tuve la oportunidad de estar leyendo acerca de cómo se organizan las empresas, cómo mejorar el funcionamiento de los diferentes eh, trabajos o, digamos, métodos que utilizamos todos los días para trabajar. Y encontré esto que es una cosa que se llama el método Lean. El método Lean. Cuando una empresa no aprovecha los recursos de los que dispone, ve afectada su eficiencia y la calidad de su producción. Aquí es donde se utiliza el método Lean para mejorar. Este surge en Japón, en la fábrica Toyota, en los años 50, por necesidad de hacer más y mejor, con los mismos recursos. Es un método, incluso lo consideran una filosofía, que tiene como objetivo optimizar la eficacia en base a la simplificación y evitar el desperdicio. El principio central del Lean Manufacturing, es decir, aplicado a la producción de una fábrica, es la reducción y eliminación del desperdicio. Y cuando hablamos de desperdicio, no solo nos referimos a materiales no utilizados, también incluye procesos, actividades y trabajadores que influyan negativamente en la correcta evolución del proyecto y por ende en improductividad. El método Lean funciona devolviendo la organización del trabajo a su ritmo natural y así el trabajo fluye naturalmente. Bueno, esto es para contarle un poquito sobre qué es lo que estaba leyendo, ¿no? Y me resultó interesante porque había varios datos como esos de que hablaba de eliminar el desperdicio o las cosas que nos van en contra. Entre todo esto que estaba leyendo, encontré una pregunta que me resultó muy interesante. Aquí está la pregunta y dice, imagine una situación en la que hay una perfecta coincidencia entre la oferta, lo que necesitamos, y la demanda, lo que disponemos. Veamos un ejemplo gráfico. Una carga de tráfico de 1000 vehículos a la hora y una carretera de 2 carriles capaz de asumir exactamente ese número. ¿Cómo podríamos estropear este ajuste perfecto? Bueno, ahí lo vemos gráficamente con la fotito. No hay 1000 coches, pero nos muestra que hay un tráfico fluido y permanente, ¿no? Y ese es el ajuste perfecto, es decir, está funcionando a tope totalmente durante ese momento, están pasando una cantidad exacta de vehículos que pueden pasar por esa carretera. Y ese es el ajuste perfecto. Entonces, pensándolo a esto en nuestra relación con Dios, digamos, transfiriéndolo a eso, supongamos que nuestra relación con Dios es como esa carretera. Esa carretera transita en dos sentidos. En el sentido Dios al hombre, es decir, la relación a Dios al hombre, y también del hombre a Dios. Y además, en esa relación, Dios ya dejó un diseño perfecto, dejó hecho ese ajuste perfecto con la oración, con la Biblia, con el Espíritu Santo, para que se mantenga ese ajuste perfecto entre lo que necesitamos y recibimos en esa relación. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos hacer para estropear ese ajuste tan perfecto? Bueno, desgraciadamente, como ya empezaron hablando ahí en las reflexiones iniciales, con las guerras y con todas estas cosas, ya es una parte que estamos aportando, ¿no? Pero ahora esto apuntarlo un poquito a una reflexión más personal. Desgraciadamente, esta habilidad, tenemos una gran habilidad para realizar estos desajustes. Vamos a reflexionar con algunos ejemplos muy cortitos, ¿vale? Muy simples. Y vamos al primero. Por ejemplo, para alterar, ustedes vieron la fotito anterior de que teníamos una carretera que estaba llena de los dos lados. ¿Qué podemos hacer? Podemos enlentecer la circulación, es decir, dejar circular camiones lentos por los carriles, de modo que hicieran frenar a los coches más rápidos. Es decir, retrasar el normal flujo de vehículos.
Quienes conducimos en las autovías, creo que esta imagen la vemos con mucha frecuencia. Y de hecho, dos vehículos lentos que van en los dos carriles, pues hacen hacia atrás una cola muy grande. Y si lo pensamos a esto desde nuestro punto de vista espiritual, aquí dice la pregunta, ¿enlentecemos esa circulación o comunicación con Dios dejando de lado, por ejemplo, la oración frecuente y el conocimiento a través del estudio de la Biblia? Daniel, como dice en Daniel 6:10, Daniel oraba 3 veces por día y tiene una coletilla que dice como solía hacerlo, es decir, por sus costumbres, ¿no? Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba muy temprano, cuando aún estaba muy oscuro, y se va a un lugar aislado o desierto y allí oraba. Es decir, que también tenía una costumbre y una costumbre de hacer una oración, vamos a decirlo, concentrada, ¿no? Donde no había cosas que lo pudieran estar distrayendo. Y Juan 5:35 nos dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, a veces puede ser que estemos, esa oración que tiene que ser frecuente, ese estudio que tiene que ser diario, de repente estamos poniendo cosas que pueden hacer que ese tránsito de la comunicación con Dios se vea más enlentecido. Bueno, otra cosa que podemos hacer para alterar ese ajuste perfecto entre la comunicación con Dios y nosotros, por ejemplo, podría ser El desalineado, que es otra manera de producir atascos y alterar el ajuste perfecto. Sería construir las diferentes partes desalineadas, con deficiente continuidad a lo largo del trayecto. y ahí como lo vemos con los cochecitos, lo mismo, venimos con una cosa, pero al no estar en la misma sintonía, en la misma línea, hay un sitio donde hace un cuello de botella y entonces no pasa esa situación, el flujo de comunicación, el flujo del tránsito en este caso, no pasa correctamente con la cantidad que debe ser. Los que son informáticos saben que no pasan la suficiente cantidad de megabytes y cosas así para que haya una comunicación perfecta. Por eso cuando tenemos un wifi que es muy pobre, tiene poca cantidad de flujo de información y entonces va atrasado. ¿Nos está pasando eso, por ejemplo? Pues, ¿qué cosas podrían provocarnos esto? Desviar nuestra atención, disminuir la cantidad y calidad de relación con Dios con otras cosas. Por ejemplo, la moda, la ropa, viajes, estética, dinero, ocio, redes sociales, etc. Todo esto puede hacer que desviemos nuestra atención a lo que es realmente importante, Dios. Por eso hay una reflexión una advertencia que nos dice en Lucas 21:34. Que dice, y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Glotonería y embriaguez está muy claro. Pero fíjense que en una frasecita tan cortita involucra muchas cosas que hoy nos están afectando y que puede involucrar todo esto que hemos estado mencionando. Y de los cuidados de esta vida, es decir, poner en importancia las cosas que nos puede dar esta vida a lo que es estar esperando que venga ese día, el día del juicio, el de la segunda venida. Y vamos a un tercer ejemplo de cómo podríamos alterar. Y este es un poco de los más graves, ¿no? Ahí lo podemos ver en la imagen, tiene unos efectos bastante catastróficos. Desconectados. Tener una hermosa carretera, pero con tramos que no se conectan entre sí, es decir, desconectados. Por lo tanto, caeríamos si nadie nos avisa de que estamos separados, no tenemos comunicación con el otro lado. Sin embargo, fíjense que en la fotito de esta, la carretera está perfecta, pero no está unida. Por eso vuelvo a insistir en la idea inicial. Teníamos todo perfecto, pero ¿cómo podemos hacer para arruinar eso? Y bueno, aquí nos dice, hay una reflexión inicial que es, nos desconectamos con frecuencia de Dios, ya sea porque nos vaya o muy bien o muy mal, y olvidamos lo que hizo y hace por nosotros. La Biblia nos deja tenemos algunos ejemplos, porque a veces decimos, no, si alguien me hace algo bueno, yo nunca me voy a olvidar de él. Pero Dios hizo mucho por el pueblo de Israel
y hace mucho por nosotros y muchas veces nos olvidamos. Vamos a leer los versículos que tienen que ver con eso. Este de Salmos tiene que ver justamente con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Salmos 78, del 40 al 43. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, en Egipto. Eso hizo el pueblo de Israel, pero ahora la advertencia es para nosotros. Deuteronomio 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y vamos a las conclusiones. Eh, el ajuste perfecto. El ajuste perfecto, como mencionamos, está dado el ajuste perfecto respecto a nuestra relación con Dios, ¿no? Está dado básicamente por la oración, el estudio de la Biblia y el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Pedro 4:77. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Salmo 51 del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Bueno, en estos dos versículos, el primero es evidente que habla de la oración, pero dice de velad en oración. Y velad es no solo estar despierto, sino estar consciente. Y ese estar consciente va un poquito relacionado con el estar escudriñando y estudiando la Biblia para conocerlo a Dios. Recordemos que la oración es prácticamente nuestra conexión hacia Dios, que tiene una ventaja, no paga tarifa, puede ser permanente, no se desconecta, no necesita wifi ni necesita medios físicos, porque no necesita un cable ni necesita una señal. Entonces, la oración tiene esa gran ventaja que hace que nuestra comunicación, nuestra carretera vaya en el sentido hombre-Dios permanentemente. Y fíjense que en el segundo, en el Salmo, el salmista dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Es decir, eso es la otra carretera que baja a Dios hombre. Le está dando ese Espíritu Santo. Por eso estábamos mencionando que hay tres elementos que son importantes. Y el estudio de la Biblia nos permite, a través de ese Espíritu Santo que nos conecta, entender más de Dios. La Biblia es el elemento básicamente donde se refleja el carácter de Dios y donde podemos conocerlo, pero estudiar la Biblia y orar sin tener ese Espíritu Santo que nos esté acompañando y nos esté hablando a la mente y al corazón, pues tampoco son elementos que estén funcionando solos. Es decir, ahí está el ajuste perfecto del que estábamos hablando y donde ya sea, como hemos hablado, esto es un ejemplo muy sencillo, cada uno puede darle la vuelta que quiera a la analogía con la carretera, pero básicamente son tres elementos que están ajustados y que tenemos que utilizarlos de la manera correcta para que funcionen y tengamos un flujo de comunicación con Dios muy bueno, tanto nosotros con Él como Él con nosotros. Y vamos a la segunda parte de la conclusión donde vemos un resumen de ese tránsito perfecto de la carretera. Aquí en este Salmo 119, no sé, a mí me impresionó que el salmista, en estas expresiones que dan, que está diciendo en este Salmo, es como que nos muestra un ejemplo de cómo es un ajuste perfecto, cómo lo vive alguien que tiene una carretera que funciona tan bien hacia arriba como hacia abajo. Dice, llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es decir, aquí, no sé, a mí me impresiona que él, de hecho, él está utilizando la oración, está hablando de que le dé el entendimiento conforme a tu palabra, es decir, que ha leído esa palabra, y él está pidiendo que funcione en el otro sentido, en el sentido Dios-hombre,
también esa relación. Es decir, aquí yo veo un ejemplo de un personaje bíblico que utilizó esos elementos, ese diseño perfecto que nos dejó Dios de una manera correcta, en un momento en el que lo estaba usando de una manera correcta y que le estaba dando muy buen resultado. Y finalmente, esta historia sobre la relación nuestra diaria con Dios, al fin y al cabo, es para mantenernos bien aquí, ¿no? Pero, a ver si me puedo expresar lo que quiero decir. Es temporal, es temporal. ¿Por qué? Leamos Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que está más claro leyéndolo al versículo. Todo este diseño está preparado para que nos conserve ¿hasta cuándo? Hasta cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es simplemente la reflexión de esta mañana. Que revisemos cómo estamos, si estamos utilizando bien ese diseño tan perfecto que nos dejó Dios para que sea para beneficio, para que nos mantenga y nos conserve hasta que Cristo venga a buscarnos desde las nubes de los cielos. Bueno, pues tenemos aquí que esta reflexión que Pablo nos decía, nos avisaba una cosa antes de comenzar y no nos ha engañado. Dice, es muy básica. Y a mí me gustaría redefinir ese texto, esa palabra, ese adjetivo. ¿Qué consideramos básico? Podemos considerarlo básico como muy sencillo, casi, bueno, digno de casi no prestarle atención, o podemos utilizar el básico, que a mí me gustaría emplearlo en esta reflexión, como se emplea en la moda. Aquellas piezas que son básicas, es decir, tiene que haber siempre un básico en nuestro armario. Esa prenda que no pasa de moda, esa prenda que se pone con muchas combinaciones, que te da mucho juego, esa prenda que siempre tienes que tener en cuenta, que posiblemente no sea la estrella de tu colección, pero que seguramente es la base de tu vestuario. Y es verdad que aquí tenemos este básico que nos han presentado Pablo y Candela. Y después tenemos la profundidad teológica de descubrir verdades o de entrar en debates que no están mal. Pero, queridos amigos, si no empezamos a construir sobre los cimientos de una relación con Dios basada en la oración, en el estudio de la palabra y en dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, todo el resto de lo que hagamos no va a servir para nada, por muy bonito que sea, por mucha tecnología que le pongamos, por una arquitectura muy moderna que le podamos dar una imagen estupenda, no sirve para nada. La religión sin Cristo es un mero artificio. Y aquí os dejo. ¿Qué os ha parecido esta reflexión? ¿Qué conclusiones podíamos sacar? ¿Qué aplicaciones para nuestra vida podíamos sacar, Esther? Fíjate que a mí algo súper básico, pero realmente profundo y realmente importante, me ha llevado directamente a una aplicación, pero porque a mí me dejó así como impactada el planteamiento inicial del tema este del Lean Manufacturing, porque resulta que hablaba, y fue la primera palabra que me quedó grabada, de evitar, entre otras cosas, el desperdicio, pero incluso humano. Me llamó la atención que en el planteamiento del tema este del Lean se habla de desperdicio, pero no únicamente de desperdicio de materiales, sino de desperdicio de gente. Es decir,
personas que puedan resultar un desperdicio y que por lo tanto alteren ese ajuste perfecto, ¿no?, de la cadena de producción. Y dije yo, anda, persona desperdicio, espérate, ¿cómo traduzco esto? Es una expresión durísima, ¿no? Es decir, de la misma forma que puedes dejar una máquina que no funciona afuera, dejas una persona que no funciona afuera. Entonces yo pensé en mí y toda la reflexión, gracias Pablo y Candela, que nos habéis traído esta mañana, la fui manejando en base a esa primera idea impactante inicial, ¿no? ¿Cómo me sirve esto para no ser un desperdicio? En el diccionario dice, entre otras cosas, que un desperdicio es un residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja de utilizar por descuido. Pero me gustó mucho más lo que dice de lo que significa no tener desperdicio. No tener desperdicio es ser muy útil y de mucho provecho. Entonces, lo enlazo todo. Quiere decir que para evitar ser un desperdicio, para ser alguien útil y de mucho provecho, que es algo que a veces decimos también en el ámbito cristiano, yo tengo que reconectarme con lo básico. Y lo básico es, pues, no dejar de orar, no dejar de escudriñar la palabra, no dejar que se pierda esa conexión de lo alto conmigo y mío con lo alto. Así que si no quiero ser un desperdicio, tengo que volver a la base. Y a mí me sirve como aplicación, porque yo no querría ser como la Virgen imprudente que se quedó sin aceite, ¿verdad? Y que es echada fuera. ¿Por qué? Porque no sirve, ¿verdad? Para aquella misión para la que ha sido llamada. Así que gracias, porque me sirve para la aplicación y voy a leer sobre el tema este del link porque me ha resultado muy interesante también. Muchas gracias. Orángel, ¿qué te ha sugerido a ti esta presentación? Bueno, yo no lo vi tan básico. No lo vi tan básico porque aplicar una estrategia gerencial como es el Lean a nuestra vida cristiana, oye, es bien complejo. Es bien complejo. ¿Por qué? Porque esta estrategia gerencial implica determinar primero todos los factores que verdaderamente hacen que baje la eficacia del proceso productivo. Entonces, si tenemos un proceso tan perfecto, bien diseñado, y nosotros vamos agregando una cantidad de elementos que son desperdicios, que no son elementos que nacen del proceso, sino que uno los introduce, relaciones tóxicas, el móvil, el internet, el mal uso del tiempo, y empiezas a llenar ese proceso productivo o este diseño perfecto, y lo empiezas a llenar de todos estos elementos que son desperdicios, obviamente la eficacia de tu relación con Dios es mala. Entonces, veo bien complejo el tema de involucrar este modelo de pensamiento gerencial a una vida cristiana. Por eso es que no pienso que sea tan básico, sino que es bien complejo y a la vez práctico. Y a la vez extremadamente práctico. Porque cuando tú determinas, tú te sientas y te concientizas sobre eso, tú empiezas a determinar cuáles son esos desperdicios que están en tu vida y que hacen que la vía de comunicación con Dios y la comunicación de Dios contigo se alenta o se entorpezca. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es el que tienes muchos carritos, Pablo. Tienes muchos carritos, me gustaron tus carritos. Hablando en serio, el último punto, ¿no? Que puede dañar el ajuste perfecto, y es la desconexión. Casualmente esta semana estaba hablando con mi esposa, estábamos en una de esas conversaciones filosóficas, teológicas que se tienen antes de ir a dormir. Y estábamos hablando ella me dice que cómo sorprende que algunas personas que ya conocen de Dios, ¿verdad? Y de repente se dejan llevar por el mundo y caen en una situación de desconexión total con Dios y dicen, listo, ya se pierden. Se pierden de esa relación y dicen, y a pesar de conocerlo, a pesar de haberlo conocido o haber tenido una relación con Dios en algún momento, determinan no tenerlo más en su vida. Y entonces estábamos conversando con esto y yo recordé el versículo o lo que habla Marco, Juan, sobre el pecado imperdonable, ¿no? Y que pareciera que fuese algo que es tan grave que no se puede perdonar, pero es que realmente no es la gravedad de la desconexión, sino el hecho de que no se puede perdonar porque tú no quieres que te perdonen. Entonces, la desconexión es como el estadio final de eliminar este proceso productivo, de decir, listo, este proceso productivo no es que ya no es que está generando desperdicio, es que ya es totalmente un desastre. Entonces, a mí me gustó mucho tu reflexión, Pablo. De verdad que nada básica.
Nada básica, como para irla a llevar a pensar 1, 2 o hasta 3 meses o hasta toda una vida pensando cuáles son los desperdicios que tengo en mi vida que me alejan de estar con Dios. Y Juanfra. Pues yo también me sumo por la línea que estáis llevando, porque parece complicada, pero no lo es tanto. Y además os doy las gracias, Pablo y Candela, porque utilizáis el lenguaje de nuestra sociedad actual. Es decir, a veces el Evangelio nos parece como algo muy lejano o algo incomprensible para mucha gente, pero veis que también tiene mucha implicación en nuestra vida cotidiana. Utilizar un lenguaje de la sociedad de consumo para la cuestión espiritual me parece algo también que es para dar las gracias, y es más profundo de lo que parece, es lo que tú dices, Orángel. Yo he tomado varias notas, pero a mí también, como decía Esther, eso de eliminar desperdicios o identificar los procesos que no son productivos para hacer que todo... A mí me ha gustado una palabra que ha mencionado Pablo al principio, que es el tema de fluir, ¿no? Se trata de fluir, ¿no? Como decían los carriles, las imágenes que han puesto, me ha parecido tan pedagógico y tan bueno el PowerPoint que han utilizado. Fluir, ¿no? Como a veces en nuestras relaciones, que es nuestra piedra de tropiezo muchas veces, ¿no? Nosotros que apostamos siempre, y el Evangelio apuesta por tener una relación con Dios y una relación con nuestros iguales, nuestros semejantes, y a veces, ¿qué pasa? Que no estamos siempre atascados, ¿no? Parece que no avanzamos nunca, ¿no? Que esto no fluye, ¿no? En nuestras relaciones. Y entonces, utilizar las mismas analogías de la sociedad de consumo, que muchas veces lo que nos dicen es, si algo no funciona, deséchalo, si un desperdicio, y sin embargo luego tenemos la contraparte de hay que reciclar, ¿no? Hay que volver a aprovechar, ¿no? Aquello tal, hay todo, ¿no? Y los cristianos ahí tenemos cosas que decir. Yo había puesto aquí una palabra, Pablo, que me surgía de toda la exposición, y es resistencia. Es decir, para que fluya algo, ¿qué pasa para que no fluya? Y las continuas resistencias que tenemos. Y en el aspecto espiritual, ¿cuánto nos resistimos, me sale a mí, a tener unas buenas relaciones? Lo hacemos directamente con Dios, ¿no? ¿Cuántas veces Dios está con nosotros trabajando siempre a nuestro lado, siempre? Y desde que se nos apareció en nuestra vida, desde antes ya nos tenía pensado, desde que antes de que naciéramos, pero desde que tenemos esa conciencia de que Dios apareció en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuántas veces Dios no está ahí intentando limar nuestras asperezas, nuestra resistencia? Porque yo tenía esa buena noticia de que tenemos que fluir, pero también, Pablo, he tomado la última nota. Me deja un poco así la mala sensación, el contrapunto de que ese ajuste perfecto aquí, a mí me da la sensación de que no lo vamos a conseguir. De que nos vamos a llevar el proceso al otro barrio, y sin que haya ese ajuste perfecto. No sé los demás qué pensáis. No sé, esta pregunta nos la puede contestar quizás Pablo. No, ¿Aspiramos a tener ese ajuste perfecto aquí? Está bien. De todas maneras, yo creo que la esperanza que tenés de que eso lo podés conseguir es que hay gente que lo consiguió. Ahí te lo está mostrando David. Yo voy a decir 3 cositas solamente. Una, me llamó la atención. ¿Saben por qué me llamó la atención esto? Me hizo acordar como cuando hablamos de que ahora sale una revista científica y dice que es bueno comer menos carne y ser más vegetariano. Uh-huh. Y nosotros ya lo sabíamos. Esta filosofía, que es una filosofía oriental, que tiene sus años, de los años 50, pero que tampoco es de toda la vida, de repente me dice 2 cosas que yo saqué en claro así rapidito. Una, como dijiste tú, en esa relación, las cosas pueden obstruir, como fue el ejemplo de los camiones, pero también pueden desviar. Entonces, no solo lo que nos bloquea, sino lo que nos distrae. Son 2 conceptos que me quedaron a mí muy claros, y que fíjense que en un proceso productivo hace perder dinero, tiempo, recursos. Y el otro concepto es el tema del desperdicio. El desperdicio en realidad no es algo que no sirva. Mejor dicho, el desperdicio no es basura. Vuelvo a lo mismo, no es basura. En realidad es algo que no sirve al fin que queremos conseguir. Entonces, ese desperdicio puede transformarse en algo positivo si lo reubicamos, si lo recentramos o si lo quitamos de en medio de ese flujo.
de comunicación, de tránsito, de lo que querramos, ¿no? Entonces, esos son los 3 conceptos que me quedaron así pensándolo, digamos, planteándolo desde el punto de vista de esa filosofía, como vuelvo a decir, una filosofía oriental totalmente diferente a las nuestras occidentales y que no es bíblica. Partamos de la base de ahí. Y entonces, por eso es lo que digo, nosotros como cristianos, como creyentes y estudiosos de la Biblia, ya lo sabíamos. Y vengo yo a redescubrirlo en otra cosa. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención y por eso me pareció interesante compartirlo, ¿vale? Porque, a ver, yo estoy leyendo cosas por la organización, de organizar empresas, por una cuestión laboral que estoy necesitando y me estoy instruyendo y leyendo. Y después pienso, mi vida cristiana, el ser cristiano, es que no me sirve para llevar adelante una empresa. Tengo que salir a buscar las cosas afuera. Tengo todo de este lado. Pasa que tengo que volver a redescubrirlo. O sea, no está mal leer, enterarse de otras cosas, ¿no? Pero todas estas cosas ya las sabemos. Ahora lo que nos falta es hacerlas. Hacerlas. Y lo bueno es que ya sabemos que se la ha hecho. Y hay gente que la ha hecho. Y un detalle último es que todo esto es un proceso continuo. Cuando ustedes lean lo de la Lean Manufacturing, toda esa historia, es un proceso continuo que está identificando permanentemente esas cosas que nos pueden estar bloqueando, desviando o haciendo o inutilizando la vía. Y eso es lo que sabemos día a día. ¿Para cuánto nos sirve la oración de hoy? ¿Para cuánto? ¿Para toda la semana? Nos sirve para hoy. Y de hecho, para los próximos 5 minutos, para ponerle un valor. Y después tengo que seguir. Es decir, es un proceso continuo, vivo. Y volvemos a lo mismo. La relación con Dios, la religión, es un proceso continuo y vivo. Y que volvemos a decirlo, son 3 elementos que a cada rato tenemos que estar reajustándolo para poder mantener eso. Cuando David dijo eso, estaba fantástico, ¿no es cierto? Estaba en un momento donde tenía ajustado todo, ¿no es cierto? Pero también David tuvo su momento donde tuvo desconexión, tuvo desvíos, tuvo de todo, pero cuando se los identificaba, ¡pum!, volvía a poner el sistema en funcionamiento. Pues agradecemos esta reflexión de esta mañana e invitamos a todos y nos invitamos a nosotros mismos a pues no olvidar que si queremos llevar este proceso a su máxima expresión, esta relación con Dios a su máxima expresión, no tenemos otra cosa que hacer. Parece muy fácil, parece muy obvio. Si quieres relacionarte con Dios, relaciónate con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? A través de la oración, a través de su palabra y a través de la guía de su Espíritu Santo. Este es nuestro deseo para todos nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Candela, por vuestra reflexión.